Un privilegio es saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hacer un book haul sobre 5 libros de literatura gay cristiana. Antes de que comencemos con nuestro programa, quiero invitarlos a que si no estás suscrito, te suscribas en el canal, que nos envíes comentarios, hagas preguntas, compartas el video y te invito también a colaborar con nuestro canal. En la parte de abajo están las instrucciones para poder mantenernos independientes sin tener que depender de nadie, para poder mantener independencia en los videos que publicamos. Todas las semanas, los días lunes, comento 5 libros. Pero tengo una duda y eso quiero plantearlo y dejarlo abierto. Quiero que ustedes me pongan en sus comentarios si creen que es necesario seguir haciendo comentarios de libro, porque noto todos los lunes que generalmente tengo muchas visitas en mis videos todos los días, excepto los lunes donde baja muchísimo la visualización de los videos. Y o estoy creyendo que los libros que yo propongo no son los que les interesa, o hay gente que simplemente no le interesa leer. Entonces, como no quiero ocupar tiempo en algo que no es productivo, quisiera saber si están apoyando esto. Entonces escríbanme, díganme si desean que siga haciendo los comentarios de 5 libros los días lunes. Hace tiempo propuse y dije que iba a hacer un comentario de libros solo de literatura cristiana gay. ¿Por qué? Porque hay muchísima desinformación, mucha ignorancia. Ustedes, si lo han visto videos míos anteriores, saben que yo he cambiado radicalmente mi posición respecto a la condición de LGTBQ+. Creo que tienen todo el derecho del mundo a vivir su condición sexual, que todo lo que hablamos y decimos desde las perspectivas cristianas, muchísimas cosas simplemente están equivocadas, son producto de la homofobia y de la ignorancia. Para decir eso, he tenido que estudiar, reflexionar mucho, y como terapeuta, atendiendo a muchísimas personas con esta condición, me he sensibilizado desde la empatía sobre la necesidad de tener una visión más amigable, una visión más cercana, una visión no homofóbica y una visión que nos permita entender que hay lugar para todos en el reino de Dios y en nuestra sociedad. Puedes no compartir los criterios que yo tengo, que es tu derecho, pero al menos infórmate, lee, estudia, analiza, porque una de las grandes cuestiones que a mí me molestan, me entristecen, es de la cantidad enorme, especialmente de gente cristiana homofóbica, que simplemente reacciona sin haberse dado el trabajo de entender, de comprender, de analizar, de ponerse en el lugar de otros, de estar en el lugar de otros. Esta semana hablaba con un joven homosexual y él me decía que la cosa más difícil no había sido hablar con sus padres y sus hermanos. Lo más difícil fue hablar con el resto de sus familiares religiosos. De hecho, me habló de algunos de sus familiares religiosos que hasta el día de hoy lo increpan, lo maltratan y cuando pueden lo cancelan, de una forma que no es plausible, especialmente para personas que se autodenominan cristianos, que supuestamente siguen a un Dios que no hace acepción de personas. Dicho esto, permítame comentarles libros. En primer lugar, voy a partir con un libro escrito por Rina Riesenfeld. Es un apellido alemán, pero la autora es mexicana.
Un libro muy útil para padres. Papá, mamá, soy gay. Llegué a este libro porque una madre un día me preguntó dónde encuentro información para mí como mamá, porque yo quiero entender a mi hijo, pero no quiero maltratarlo, quiero saber. Y buscando información encontré que hay muchos libros enfocados hacia padres y madres, pero no encontraba de algún autor cristiano. Y encontré este libro que me costó muchísimo ubicarlo. Lo encontré en una librería, como es habitual conmigo, en libros usados, de la sexóloga y terapeuta Rina Riesenfeld, pero pronunciarlo bien, mexicana, de orientación católica, y que hace un análisis muy bueno. No estoy de acuerdo con todo lo que plantea, porque de eso se trata, pero me parece que hay un esfuerzo enorme para poder ayudar a padres que de pronto se encuentran con la novedad de que su hijo es miembro de la comunidad LGTBQ+. El subtítulo es Guía para comprender las orientaciones y preferencias sexuales de los hijos. Y habla sobre la noticia de que los hijos no siempre cumplen con las expectativas y sueños de los padres. Todos los padres lo sabemos. Buscando respuestas. ¿Por qué una persona es homosexual? Y presenta una sección muy interesante sobre mitos y más mitos sobre el tema. Luego habla sobre las preocupaciones y miedos que evidentemente tienen los padres. Y en la parte final, abriendo caminos, ¿qué hago? Y luego da varios anexos que me parecen interesantes, varios de ellos enfocados a lectores de México. Pero uno puede encontrar las mismas información en otros grupos. Es un buen libro, por lo menos de iniciación al tema, para padres. Papá, mamá, soy gay. De la doctora Rina Riesenfeld, sexóloga y terapeuta mexicana. Un libro sorpresa de un autor extraordinario, de un autor catalán, profesor de matemáticas, pero además magíster en ciencias religiosas, un extraordinario escritor, me encanta como escritor. Tiene un posgrado además en diálogo interreligioso, es decir, es un cristiano cabal, y escribió un libro que fue, muy criticado aquí en España por el título. De hecho, a mí me impactó el título. Cuando leí el libro, me parece que no puede haber mejor título que ese título. De hecho, el escritor me lo regaló, me lo envió, porque nos hemos hecho amigos, nunca nos hemos visto en persona, somos amigos virtuales, porque él tiene un blog que se llama Homo Protestante, muy, pero muy, quiero recomendárselo, muy inteligente, con análisis que son realmente extraordinarios. Y él lo que hizo fue compilar en este libro, que se titula Solo un Jesús marica puede salvarnos, reflexiones cristianas en clave gay. Seguramente a la gente que lea el título, especialmente gente con miopía mental, el título les va a parecer horrible. Cuando tú lees el capítulo que tiene el mismo título, Solo un Jesús marica puede salvarnos, que es el capítulo 18, es extraordinario porque el análisis, la reflexión que él hace, dice, Jesús no encaja en los cánones de los líderes de su tiempo. Los líderes de su tiempo eran líderes misógenos, machistas, violentos. Y aparece Jesús
relacionándose con las prostitutas, con los pobres, con las mujeres, con un discurso amable, hablando del amor, hablando de la empatía, de la paciencia. Y a los ojos de esos líderes tiene que haber parecido un marica. No sé si en tu país es una mala palabra, aquí en España no lo es. Y tiene que haber parecido a alguien blandengue, un individuo. ¿De qué me estás hablando? Dice, a nuestro Jesús no lo aguantaba nadie, por blandengue y afeminado, porque le encantaba besar a sus amigos y los perfumes empalagosos. Ese es el odio que en el fondo lo llevó a la cruz. Eso es lo que no podían soportar los fariseos y maestros de la ley. Nota el párrafo de este capítulo 18. La salvación de Dios nos libera de nuestra antigua manera de vivir que nos llevaba hacia la muerte de quienes realmente somos, a través de la ruptura de los roles de género que nos quería imponer el pecado y sus sacerdotes. Yo disfruté este libro. No puedo decir otra cosa. Sería mentiroso. Lo disfruté porque Carlos Osmá, autor español de Barcelona, tiene la capacidad de tomar los relatos bíblicos y darles un sentido extraordinariamente hermoso. Y habla de temas durísimos en este libro. Por ejemplo, hace un análisis de los sepulcros blanqueados, pero con un giro que nunca se me había ocurrido, y eso lo hace gente inteligente, porque este es un autor muy inteligente. Así que quiero sugerirles el libro de Carlos Osmá, que tiene un título que tiene mucho sentido cuando lo entiendes en su contexto. Así que nadie debería pronunciarse sobre el título a menos que lea el libro. Los libros Impacto son dos, del mismo autor. Renato Link. Es un... yo suelo dejar dentro de los libros reglas para subrayarlos. Tengo un montón de reglas pequeñitas. Renato Link es licenciado en Letras Hispánicas, profesor, traductor e intérprete, es doctor en teología y es además doctor en lingüística. Y aunque escribe en español, es danés. Su lengua original es el danés, es de Dinamarca. Pero se enamoró del castellano. Pero el hombre es un políglota, porque además ha hecho estudios en universidades de Inglaterra, en la Universidad de Exeter, de Birmingham. Es miembro de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento del Reino Unido y miembro de la Fundación Internacional Otras Ovejas. ¿Qué es lo extraordinario de este autor? En primer lugar, este libro, Biblia y homosexualidad, se equivocaron los traductores. Buena parte del libro es su tesis doctoral. Y en su tesis doctoral, en la cual trabajó durante 4 años, se dedicó a analizar exclusivamente los mitos que han surgido a través de la historia respecto a Sodoma. Y analizó, como nunca antes había leído, qué significaba realmente Sodoma, y me llevé una sorpresa de entender que no entendía nada. Yo, era un ignorante sobre el tema. Entonces habla sobre el lenguaje del sexo, habla con varón no te acostarás, qué significaba en su contexto, los comienzos, consagradas y consagrados, Sodoma en la Biblia, esa es la parte de su tesis, Sodoma y Gomorra ayer, Sodoma y Gomorra hoy, conocer en el sentido bíblico, traduciendo Sodoma, el crimen de Gibeá y las conclusiones donde hace algunos análisis que son
muy bueno, especialmente para lingüistas y traductores, porque como experto traductor te hace una historia de los contextos originales. Un muy buen libro para personas que quieran informarse realmente y que quieran salir de la ignorancia. Biblia y homosexualidad, de Renato Ling. Y el último que escribió, que va en el mismo sentido e incorpora especialmente análisis del Nuevo Testamento, porque en ese otro libro se concentra fundamentalmente en el Antiguo Testamento, y lo tituló Amores bíblicos en censura, bajo censura, perdón. Amores bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas. Hay muchas ideas que en este libro, este no es un libro de fácil lectura, pero se lee fácil. Cuando digo no es de fácil lectura es porque hay que volver al libro varias veces para poder entender el sentido completo del autor. Es un muy buen libro, un muy buen análisis, muy recomendado para gente que le gusta reflexionar sobre el texto bíblico original, no las traducciones, y darse cuenta con este libro y como otros que la mayoría de las traducciones bíblicas son tendenciosamente traducidas, salvo honrosas excepciones. Y finalmente mi libro Impacto, que ya lo he mencionado un par de veces, escrito por un pastor heterosexual, Colby Martin. Aquí está, Colby Martin, que es además cofundador de Travesía Colectiva de Gracia, una iglesia cristiana progresista en San Diego, California, y coanfitrión de un programa de televisión con su esposa, The Kate and Colby Show. Ha escrito varios libros, pero este libro es un libro testimonio. Se titula Desarma, un clover en inglés. Lo tradujeron literalmente. En castellano no tiene mucho sentido la expresión desarma. En inglés sí, que tiene que ver con desestructurar, con deconstruir. Y el subtítulo es Repensar nuestro mal uso de la Biblia sobre la homosexualidad. Y el autor traza su peregrinaje desde la homofobia a la empatía con el mundo LGTBQ+, porque se dio cuenta progresivamente al comprender la gracia cuán lejos estaba de comprender a esta comunidad. Este es mi libro Impacto. No dejo de impactarme con su lectura porque es un autor extraordinario. Ahora, puedes estar en desacuerdo conmigo, tienes todo el derecho del mundo. Pero como dice un conocido programa de radio en Chile, dice, quien no está informado no puede opinar. Y es cierto. La opinión, que hoy día es más opinología, está muy cerca de lo que Platón llamaba el sofisma, es simplemente tirar lo que pasa por tu cabeza. Pensamientos sueltos, producto de estereotipos, de conceptos errados, de ignorancia, pero opinar con información es otra cosa. Entonces, te invito a leer. Si después de leer y estudiar estos libros decides tener una idea diferente, bueno, esa es tu decisión. Pero primero infórmate. Yo veo a gente que opina sin tener la más mínima idea de qué es lo que está opinando, lo cual me parece un acto irresponsable e ilícito desde la perspectiva de una persona inteligente. Si te ha gustado este video y no estás suscrito, te invito a suscribirse, a hacer like, a escribir comentarios, a escribir preguntas, a compartir el video y si quieres a colaborar con nuestro canal para mantenernos independientes. En la parte de abajo del video están las instrucciones de cómo hacerlo. Ha sido un gusto de saludarles. Nos vemos mañana con otra reflexión.